tu regocijo, tu paz, tu amor, tu misericordia. Oh bendito Rey del cielo, Señor, te damos toda la honra y la gloria, tú que eres el Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Qué maravilloso es regocijarnos en la presencia de Dios, poder sentir ese amor que tiene por nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes en el libro de San Lucas, en el versículo 15, perdón, en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 15, que dice así: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y voy a saltar al versículo 21 que dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nosotros todo lo que tenemos sabemos que se lo agradecemos a nuestro Dios, porque Él es el que nos da la vida, la salud, las fuerzas para trabajar, que cada día tenemos la misericordia de Él, la cobertura sobre nuestras finanzas, sobre nuestra familia, sobre nuestros negocios, sobre nuestros trabajos, y que todo lo que nosotros tenemos es para Él. Pero hay algo más maravilloso, nosotros somos el tesoro de Dios, somos un tesoro tan precioso que el Señor dio su vida, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros. Entonces démosles gracias al Señor por este privilegio maravilloso que Él nos da de aportar para su obra, de diezmar, de ofrendar, de dar primicias, de apoyar las obras del Señor, ahora con lo de los niños, porque es un privilegio maravilloso. ¿Quién soy yo para poder aportar, cierto? Soy una persona perdonada, liberada, llena de paz y de misericordia. Entonces oremos, hermanos. Bendito y amado Señor, te honramos, te alabamos, te glorificamos, Dios, por la libertad que tú nos has dado en nuestra vida. Porque sabemos que todo, Señor, lo que tú has hecho, Señor, es porque nos amas. Y te damos gracias por este momento especial que tú nos das, Señor. Porque hemos recibido de ti lo maravilloso, Señor. Tú nos sostienes nuestra economía, sostienes nuestra casa, nuestra familia, Señor. No solo en lo material, sino en lo más importante, en lo espiritual. Hoy venimos ante ti, Señor, agradecidos, Señor, y ponemos cada uno, Señor, de las ofrendas, diezmos, primicias, de todos estos aportes, Señor, que se traen con un corazón dispuesto, fruto de un trabajo digno delante de tu presencia, Señor. Y lo confesamos delante de ti, Señor, que estamos agradecidos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Si alguien necesita un sobre, puede levantar su manito. Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Estos son nuestros anuncios. Oración en la mañana, martes y jueves, de 6 a 7 de la mañana. La mejor forma de iniciar el día. Servicio semanal de oración y adoración, miércoles a las 7 de la noche. Si deseas seguir creciendo en la gracia, conocimiento de la palabra de Dios y comunión con los hermanos, te invitamos los jueves a las 7 de la noche a nuestro grupo familiar web a través de la plataforma Zoom. Recuerda solicitar el enlace al 311-7636-228. Reunión de adolescentes y preadolescentes, sábados a las 5 de la tarde. Servicio dominical, domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos. Si tienes una petición de oración o deseas participar de un discipulado, te invitamos a comunicarte al 311-7636-228. Recuerda siempre traer un corazón dispuesto para el Señor. Pon tu celular en modo avión y disponte a escuchar la palabra poderosa del Señor. Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Muy bien, Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos alegres? Amén. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Así que damos la bienvenida también a todos los que están conectados allí desde su casa: Lorencita, Rosalinda, Mariana Ramírez, María y Manuel, Dios les bendiga. Gilena, Dios les bendiga.
También a Diana, bienvenida, Dios le bendiga. Gerardo Antonio desde la Unión, Dios le bendiga. Gerlaine, bendiciones, Dios le bendiga. Gustavo Sánchez de la isla de Pascua en Chile, Dios le bendiga, qué bueno que está ahí. Aide Ospina, Luce Ginet, Dios les bendiga. Gloria Duque, Luisa Cardona, bienvenidos. Muy bien, damos un gloria a Dios por los que están conectados allí, amén. Recuerde que ese es un tiempo también para extender el reino de Dios, así que a través de estos medios también podemos llegar a otros lugares. Aquí hay personas conectadas desde Estados Unidos, Ecuador, no solamente aquí en Colombia, sino también en Chile, en Paraguay. Hay otras personas que nos están escuchando a través de este medio. Damos gloria a Dios por todo esto, ¿verdad? Así que vamos a disponer nuestra vida para escuchar la palabra del Señor. En esta mañana hemos tenido un invitado especial que es el hermano Leider, que viene de la iglesia Fe y Esperanza Cerritos, ¿cierto? Cerritos, y la principal es Pinares, allí en Pereira. Hoy estamos allí pues bendecidos a través de su vida. Tenemos un aplauso a Dios por la vida de él. Leider, bienvenido. Gloria a Dios. Muy bien, vamos entonces a empezar una serie hoy, teniendo en cuenta de que el mes de octubre es el mes de, ¿sí saben? De la Biblia. Si usted no sabía, pues le digo, hoy a partir de este mes empieza se celebra el mes de la Biblia, donde hace más de 500 años se empezó lo que fue la reforma protestante, ¿cierto? Lo que fue la reforma también a través de Martín Lutero, donde se vino a hacer ya lo que es el extendimiento del reino de Dios a través de la palabra de Dios. Y vamos a empezar a estudiar sobre qué es la Biblia, ¿cierto? Pero vamos entonces a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, ¿sí? Esté dispuesto estos días, vamos a usar estos domingos para aprender y recordar. Tal vez algunos dirán, bueno, yo no sabía esto. Otros dirán, ya lo sé, pero puede ser que a veces se nos olvida, porque sabe que la palabra de Dios, ahorita quiere leerles un artículo que es uno de los libros más leídos y más vendidos en este tiempo a nivel mundial. Y es un libro que no es cualquier libro, sino que cuyo contenido produce vida, produce cambio, produce un efecto sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Pero leamos lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, mira lo que dice, hablaron siendo ¿qué? Inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Señor, en esta mañana disponemos nuestro corazón, nuestra vida. Dígale: Señor, yo dispongo mi vida para que hables a mi corazón y me enseñes tu palabra. Allí los que están en casa también, dígale: Señor, háblame en esta noche, en esta mañana, dígale: Señor, habla mi corazón, habla mi vida. Yo necesito cada día entender lo que tú tienes para mi vida, Señor. Gracias por tu presencia. Dígale: Señor, háblame a través de tu palabra, enséñame tu verdad. Dígale: porque tu palabra, Señor, es verdad, Señor. Y en esta hora disponemos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para entender lo que tú quieres enseñarnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que la Biblia es el libro más importante que se ha escrito en este tiempo? O sea, y como decía ahora, es uno de los libros más vendidos en este tiempo. Y alguien escribió un artículo de 5 razones, antes de ir al tema, pues allí de definir bien este tema que vamos a hablar sobre la Biblia. Dice que la Biblia ha transformado en primer lugar el mundo, ¿sí? O sea que es un libro, no un libro cualquiera, sino que un libro que produce ¿qué? Vida, ¿cierto? Es un libro también que ha producido efecto en muchas maneras. En segunda razón, porque es uno de los libros más vendidos y más leídos, porque hay gente dispuesta a morir por este libro. ¿Sabe que hay lugares donde dan todo por tener ¿qué? La Biblia? Hay países donde tienen que enviar la Biblia como así como el contrabando, ¿sí? Y cuando les llega, no saben qué felicidad la que sienten cuando tienen este libro o la Biblia en sus manos, ¿sí? Tercera razón es porque es el libro más preciso de la antigüedad, ¿sí? Que ahorita a través de este estudio vamos a aprender eso, que la misma Biblia da certeza de que lo que dice ella misma
es veraz, ¿cierto? Es confiable, no es cualquier cosa que se inventó un hombre. Por eso leamos que fueron inspirados ¿por quién? Los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Otra razón fue porque contiene un mensaje de libertad que transforma vidas. ¿Un mensaje de qué? De libertad que transforma vidas. Y en quinto lugar, le conecta con la persona más importante de la historia. ¿Usted sabe cuál es la persona más importante de la historia? Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Él es la persona más importante. Por eso no es un libro cualquiera. Por eso hay que cada día para nosotros debemos darle esa importancia de leerla, de meditarla, de tenerla con nosotros. Hoy en día pues tenemos muchas formas de leer la Biblia, ¿cierto? Si usted no sabe leer, pues están ya las audiobiblias, ¿cierto? Donde usted puede entrar a YouTube o hay aplicaciones donde usted todos los días puede estar escuchando la Biblia mientras va en el carro o hace los quehaceres en su casa, etcétera, etcétera. O puede tenerla ya sea a través de un dispositivo o físicamente. Yo felicito a los que traen la Biblia físicamente. Yo estoy tratando otra vez de tomarla físicamente porque me adapté ya a esto, ¿cierto? Pero es muy importante tenerla siempre consigo, no perder como ese hábito, porque la Biblia es lo que nos va a ayudar a nosotros cada día a crecer como seres humanos. Entonces la Biblia es el mejor libro jamás escrito. Incluso para un lector ocasional de ella pronto se pone de manifiesto que está leyendo un libro fuera de lo usual. O sea, cuando se empieza a leer la Biblia se da cuenta que wow, aquí hay algo interesante y empieza a atraparlo. Sí, es el único libro escrito por inspiración de Dios y su mensaje para el hombre, y es un mensaje preciso para cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces vamos a mirar a continuación algunos principios básicos que debemos conocer acerca de la Biblia, ¿sí? O recordar más bien, porque como decía al iniciar, tal vez vamos a recordar, así como cuando vamos a la escuela, ¿sí? Ciertos principios. Hoy domingo normalmente se le decía a la escuela ¿qué? Dominical. ¿Se acuerdan cuando decían los hermanos, vamos a la escuela dominical? Los niños están en su clase dominical. Hoy nosotros en este mes vamos a tener esa experiencia. ¿Por qué? Porque vamos a aprender y si es posible traigan que escribir, si tome apuntes, porque a veces hay personas que nos hacen preguntas, bueno, ¿y qué es la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quiénes escribieron la Biblia? ¿Le han hecho esas preguntas? ¿Sí? ¿Por qué está escrita de tal forma? Y lo hacen con una sana intención, pero también como para probarlo o cuestionarlo a usted. Y si usted y yo somos cristianos, debemos conocer qué dice la Biblia, qué contiene la Biblia, ¿verdad? Tenemos que tener claro eso. Entonces vamos a mirar en primer lugar, en esta mañana vamos a recordar qué es la Biblia. A ver, ¿quién podría decir para usted qué es la Biblia? La palabra de Dios, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más dice qué es la Biblia? Y los que quieran escribir allí en el chat también diga qué es la Biblia para usted. Usted puede decir, para mí la Biblia es esto. Una vez escuché al pastor Arboleda esta expresión que me gustó mucho. La Biblia son los dichos de Dios o es la carta de amor que está escrita de Dios, de parte de Dios para el hombre. Me gustó esa definición. Es la carta de amor que es escrita de parte de Dios para el hombre, ¿sí? Los dichos del Señor. ¿Quién más decir qué es la Biblia para usted? Si usted le hiciera una pregunta, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Quién más? Perdón, hermano, perdón. Ya, hermana, ahora sí. Manual de vida, muy bien. Nos da salvación y vida eterna, pastor. Es la biblioteca del cielo a la tierra, muy bien, hermana. La Biblia nos da fortaleza. Mire, todo eso hace parte de lo que es la Biblia. Entonces, la Biblia, a ver quién escribió por acá. Lorencita Montaño dice el manual de instrucciones, muy bien. Y Gloria Duque, el libro más sabio que existe, así es, muy bien. Qué interesante, o sea que eso es importante nosotros tenerlo claro, ¿qué es la Biblia? Y más si usted y yo profesamos ser hijos de Dios. Y en este mes, y no solamente por este mes hago el paréntesis allí, pero siempre teniendo en cuenta de donde estemos, si nos dan la oportunidad, podamos testificar de ese libro más maravilloso. Que el tema central de toda la Biblia se trata de ¿quién? De Jesucristo. Y vamos a través de este estudio vamos a entenderlo de esa manera. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad.
Su autor es Dios mismo. Mira qué especial. La Biblia es que la palabra de Dios revelada ¿a quién? A la humanidad, y cuyo autor es Dios mismo. ¿Sí? Dios mismo. También su tema principal es la restauración de la relación del hombre con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el propósito, aunque el tema central es Jesús mismo, ¿sí? Pero el hecho de que Jesús sea el tema central tiene un objetivo, y es que el ser humano sea restaurado en su relación ¿con quién? Con Dios. Recordemos lo que dice San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Ahí está. Entonces desde ahí Dios está diciendo: mire, bueno, el propósito que yo tengo con ustedes es restaurarlos a través de mi Hijo. Esa relación que se había roto allí en el Edén, Dios quiere restaurarla a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Entonces podríamos decir sencillamente que la Biblia también es el libro sagrado de los cristianos, en el cual se fundamentan las doctrinas. Mire qué especial esto: las doctrinas que rigen las enseñanzas, las prácticas religiosas y el estilo de vida del pueblo cristiano. Porque alguien dijo que es un manual, y creo que la hermana, y también aquí Lorencita puso, es el manual que tenemos nosotros. Entonces, si es un manual de vida, me ayuda en cuanto a mi conducta. Cuando si yo vamos a un colegio o entramos a una empresa o una universidad, siempre nos pasan un manual, ¿cierto?, de convivencia, con el fin de que usted debe cumplir con eso, ¿cierto?, donde usted debe tener cierto, digamos, forma de vestir, si es en un colegio, ¿sí?, si es en una empresa, ciertos reglamentos. Entonces la Biblia misma nos muestra eso, cuyo fin es que nosotros podamos tener un estilo de vida que le agrade a Dios, no a una religión, no porque sea un dogma puesto por los hombres, no, es porque la misma Biblia se está explicando en cuanto a eso, de qué forma usted y yo podemos agradar a Dios, cómo podemos vivir para Él, amén. Entonces vamos a mirar en este punto, ya definimos qué es la Biblia. Hubo también un pastor, se lo escuché en estos días, Ayatense, antes de ir al subpunto allí, y él decía que es el tesoro más hermoso, es el manual más brillante que Dios nos ha podido dejar al ser humano. ¿Por qué? Porque donde Dios ha manifestado sus propósitos a través de la palabra hablada, escuche bien eso, a través del Antiguo Testamento, hablando a través de los profetas, y en el Nuevo Testamento revelándose a través de Cristo mismo, donde se hace la palabra encarnada en Cristo mismo. ¿Se acuerda que Jesús dijo: yo soy qué? El verbo. Sí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Y ese verbo se hizo ¿qué? Carne. O sea, Jesús mismo se hace manifiesto allí, cumpliendo ese propósito donde Dios se da a conocer como la palabra encarnada. Entonces vamos a mirar también en este tema de qué es la Biblia. Vamos a ver un subpunto: ¿qué significa entonces la palabra Biblia? La palabra Biblia se deriva del griego biblión, que significa volumen, escrito, rollo o libro pequeño, ¿sí? Ahorita el hermano Jorge decía algo, es la biblioteca del cielo aquí en la tierra. Y eso en pocas palabras quiere decir, la Biblia significa es un conjunto de ¿qué? De libros, ¿sí? Que más adelante vamos a ver donde están plasmado todo lo que Dios tiene para el ser humano, lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido y lo que se va a cumplir, ¿sí ve? Entonces, y hay un pasaje en Apocalipsis 10:9 que dice, Apocalipsis 10:9, último libro de la Biblia, los que están conectados allí, dice, Apocalipsis 10:9 dice: y fui al ángel diciéndome que me diese ¿qué? El librito, ¿sí? Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será ¿qué? Dulce como la miel. O sea, como quien dice, esa palabra va a entrar a veces con un poquito ¿qué? Dura, como amarga en un momento, pero después va a ser ¿qué? Dulce. Pero hay algo especial allí, teniendo en cuenta el significado que le da el griego, que es biblión, que quiere decir libro, rollo, libro pequeño. Ahí en Apocalipsis lo dice de una forma tierna, dice: abre qué o toma qué, el librito. ¿A qué librito se está refiriendo? A la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando miramos, la Biblia tiene mucho contenido,
¿sí? Donde usted y yo podemos cada día aprender muchas cosas. Podemos decir que la Biblia es una colección de escritos, es decir, una biblioteca, y escritos que contienen los elementos fundamentales, cualquier clase de literatura. Por ejemplo, autores e idiomas humanos, ¿sí? Propósitos específicos y destinatarios determinados por cada autor. Cada nombre de los que usted encuentra allí en los libros tiene un propósito, tiene una destinación. Por ejemplo, recordemos así, Génesis. ¿Sabe qué significa la palabra Génesis? Principio. Y si usted lee del primer capítulo, empieza a encontrar de que en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Entonces, cuando usted ve los nombres allí en los libros, todo eso tiene un propósito, un tema principal. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos, ¿cierto? Entonces que los libros históricos, Josué, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, los crónicas, bueno, etcétera, etcétera, nos empieza a contar todo eso. Entonces tiene un propósito, un tema en especial. Entonces, ¿la Biblia qué es? ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblión. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Escritos, rollos, ¿sí? Pequeño libro o libro pequeño. En pocas palabras, entonces es una biblioteca, ¿cierto? De libros. Me gustó lo que dijo el hermano, la biblioteca del cielo acá en la tierra, que Dios nos permite tener. Bien, segundo punto allí dentro del tema de qué es la Biblia. ¿Quién escribió entonces la Biblia? ¿Recuerdan que su autor, quién es? Es Dios mismo. Pero dice allí en 2 de Timoteo, vamos a buscar la segunda carta a Timoteo y recordar este pasaje, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y es bueno, hermanos, que apuntemos esto porque a veces nos hacen preguntitas así como es. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Entonces que usted pueda sacar sus apuntes y decirle a la persona, mire, la Biblia dice esto. ¿El autor es quién? Dios mismo. Y con su espíritu inspiró a hombres para que escribieran no cualquier cosa que veniera a ellos, sino la palabra de lo que había en el corazón de Dios. Entonces dice la Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Mire lo que es, dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto y enteramente preparado para, mire lo que es la Biblia. Entonces empieza ratificándonos allí la primera expresión del versículo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Resalte esa palabra ahí, inspirada ¿por quién? Por Dios. Y nos dice, ¿qué hace esa palabra inspirada? Y ahí más adelante le da la respuesta, lo enseña, le redarguye, lo corrige, lo instruye en justicia y tiene un propósito, que seamos perfectos, o sea, corregidos, que podamos ser moldeados, transformados, ¿sí? Que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. ¿Para qué? Para que esté enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. Eso es lo que Dios quiere hacer con su palabra, que podamos tener claro de que esa palabra haga efecto en mí, para yo poder cada día ser mejor persona y poder estar dispuesto para toda buena obra. Amén. Encontré algo que también es importante, dice que la Biblia es una colección entonces de 66 libros. ¿De cuántos libros? 66, escritos en un periodo aproximadamente de 1500 años por más de 40 escritores, ¿sí? Sabemos, más adelante vamos a ver que la Biblia contiene lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? 39 libros son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Y cada autor fue inspirado ¿por quién? Por Dios. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Yo tengo aquí varias citas, pero tal vez por tiempo no alcancemos, pero usted los va a poder estudiar allí en casa, donde se va a dar cuenta de que el Señor inspiró a estos hombres. Muchos de ellos no se conocieron, vivieron en diferentes épocas, en lugares diferentes, culturas, tenían diferentes idiomas, estratos sociales distintos, eran príncipes, eran profesionales, eran reyes, algunos eran poetas, otros eran profetas,
pastores, sacerdotes, doctores y otros simplemente fueron pescadores. O sea, el Señor se valió de esas personas para ponerlos como ese canal, ese instrumento, para que fueran de bendición para nosotros en este tiempo. Entonces, vamos a recordar lo que dice segundo libro de Samuel 23:2. Y vamos a mirar que todos los libros de la Biblia muestran una unidad, ya que cada uno de los escritores fueron escogidos e inspirados por el Espíritu de Dios mismo. O sea, cada libro tiene una armonía entre sí. Hay algo que se llama el canon bíblico, porque resulta que hubo muchos libros, ¿sí? Encontraron muchos papiros, pergaminos, también se escribían en piedras. Y entonces cuando encontraban los escritos, y si eran bíblicos, lo que hacía la regla del canon era que ellos pudieran encontrarle un sentido o una armonía en lo que decía en cada uno. Ahora, eso era una tarea no muy fácil, porque ahí es donde entra la arqueología, ¿cierto? Ahí es donde entran los eruditos a profundizar más en estos temas y poder descubrir qué era lo que quería decirnos allí Dios a través de estos escritos. Y fuera de eso, por la forma literaria en que fue escrita, también era un desafío para traernos la palabra de Dios a nuestro tiempo. O sea, eso es tremendo. Por eso damos gracias a Dios también por la ciencia, porque a través de esto, de ellos, el Señor los usó para que la palabra nos fuera traducida. Entonces, ¿qué hizo el canon bíblico? Darle un sentido, que hubiese una armonía en todo lo que estaba escrito allí en la Biblia. Algunos dicen, o se cree, que el primer libro escrito fue ¿cuál? ¿Usted sabe cuál fue? Job. Algunos creen, o sea, que por antigüedad fue Job, pero por orden, y cuando encontraron todo, empieza desde ¿qué? Desde Génesis, o sea, por el orden cronológico que se le va dando a cada libro. ¿Sí ve? Entonces eso es interesante, por eso es importante. La Biblia muestra una unidad, ya que cada uno de los escritores fueron ¿qué? Escogidos e inspirados por Dios mismo. Entonces, allí hay un ejemplo, segundo libro de Samuel 23, versículo 2. ¿Qué dice? El Espíritu de Jehová ha hablado ¿por quién? Por mí. Y su palabra está ¿dónde? En mi lengua. Entonces, ahí está hablando este hombre, dice, era el Espíritu de Dios a través de ¿quién? Del hombre. O sea, venía de una forma sobrenatural. El Espíritu de Dios ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y segunda de Pedro libro, segunda carta de Pedro capítulo 1, que leamos ahora, me enredé ahí un poquito, pero mira lo que dice, capítulo 1, versículo 21 de segunda carta de Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad ¿qué? Humana, sino que los santos hombres de Dios, y aclara, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted no ve una armonía acá. ¿Qué dijo el profeta en el pasaje de Samuel? Dice, el Espíritu del Señor habla ¿qué? Por medio de mí, ha hablado por mí. Dice, el Espíritu de Jehová habla ¿qué? Por mí. Y ya Pedro entiende esto, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados. O sea, estaba reafirmando que lo que decían no era cualquier cosa que se les venía a la cabeza, o bueno, que les dijo, voy a decir esto. No, porque Dios mismo les daba esa inspiración, les daba ese fuego interno que pudieran hacerlo y decir lo que Dios quería que dijeran. Es importante entonces destacar algo, y es que fueron inspirados de diferentes maneras. Voy a decir algunas. Primeramente, algunos escucharon la voz de Dios audiblemente, ¿sí? Primeramente, entonces, es indudable que alguna parte de las escrituras estuvo dictada expresamente por Dios. Por ejemplo, Éxodo 21, ¿se acuerdan qué dice Éxodo? Cuando el Señor le da las tablas de la ley a Moisés. Éxodo 21 dice, y habló Dios. ¿Quién habló ahí? Dios a todos, dice, todas estas palabras diciendo. ¿Y a quién se las habló Dios? A Moisés. ¿Se acuerda cuando estaba allá en ese lugar alto? Allá en ese monte. Que cuando él bajó resplandecía su rostro, y bajaba también ¿con qué? Con las tablas. Y no fue algo que él se le ocurrió, no, dice que Dios mismo le habló. Daniel 7:1 también hay otro ejemplo de cómo el Señor hablaba. En otras ocasiones Dios habló mediante sueños o apareció en forma de visión. Mire lo que dice Daniel 7:1.
En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, mire lo que dice, tuvo Daniel ¿qué? Un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. ¿Y qué dice? Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces, ¿cómo hablaba Dios? Le hablaba directamente a las personas o en sueños o visiones. Esa era la forma como Dios se manifestaba en la antigüedad. Y cuando Dios habla, por ejemplo, también a través de los profetas, hay otro caso. Por ejemplo, no los vamos a leer. Jeremías 1:2 dice, llegó la palabra del Señor, o vino a mi palabra del Señor, o así dice el Señor. Son expresiones cuando ellos dicen, no lo que yo estoy diciendo, es aquí dice quién, el Señor. ¿Quién está tomando esas palabras? Dios. Y está usando un canal que es el hombre. Entonces, hay otro caso, otra expresión utilizada son, y dijo Dios, cuando está en el Génesis, dijo Dios, sea la luz, y fue ¿qué? La luz. Mire que en el principio Dios ¿qué? Y dijo Dios, ¿con qué? La palabra. La palabra. Y después entonces usó los profetas. Entonces si quiere apuntar las citas para que las lea después, Jeremías 1:2, donde dice que llegó la palabra del Señor, o así dice el Señor, o vino palabra de Dios, ¿cierto? A través de los profetas. Oseas 1:1, Miqueas 1:1, ¿sí? También está Sofonías 1:1. Allí les va a aparecer a los que están conectados si quieren tomarle una foto a esas citas, o Ageo 1:1 y Zacarías 1:1 y etcétera. O sea, hay varios textos de la Biblia donde dice que y dijo Dios. Y escuche bien esto. En la antigüedad, cuando hablaba un profeta, era la voz de ¿quién? De Dios mismo. Eso era tremendo. Porque cuando venía una palabra a través del profeta, todos decían, uy, ¿está hablando quién? El Señor. El Señor. Y entonces, si era una palabra de consuelo o de juicio, si era una palabra para guiarlos, etcétera, el pueblo entendía, el Señor está ¿qué? Hablando, aunque en muchas ocasiones el pueblo no escuchaba la voz de ¿quién? De los profetas en ese tiempo. Rechazaban a los hombres de Dios. Tremendo. Igual pasa hoy en día. Entonces, ya hemos visto dos puntos importantes de lo que es la Biblia, ¿cierto? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? Y en tercer lugar, vamos a mirar entonces en qué idioma se escribió la Biblia. ¿Sí? ¿En qué idioma se escribió la Biblia? ¿Alguien sabe o se acuerda? Hermano. ¿Sí? Sí, señor, sí, muy bien, sí. Fue escrita principalmente en dos idiomas. ¿Principalmente qué? En dos idiomas, hebreo y griego. Lo que dijo el hermano es muy bien. Antiguo, lo que es el hebreo, y el Nuevo Testamento, el griego. Y algunas porciones fueron escritas en arameo. En arameo. ¿Dónde se encuentran esas porciones? Algunos capítulos de Esdras, otros en Daniel, Jeremías, o algunas frases en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús fue crucificado, o cuando oró por una niña que está Talita Cumi, dice allí, ¿cierto? Talita Cumi, eso es arameo. Entonces, la Biblia muestra algunos contextos o algunas citas, demuestra en qué idioma se escribió la Biblia. O sea, ella misma se muestra. Ahora, esto es más amplio, esto es un tema, es una cátedra de tal vez varias horas para entender, porque por ejemplo hay varias traducciones en el griego, ¿cierto? Que el griego koinel, bueno, y varios allí. Entonces, no vamos a profundizar ahí, pero algo básico, ¿en qué idioma fue escrito la Biblia? Entonces, en hebreo y griego. Ahora, eso es importante cuando nosotros vayamos a estudiar la Biblia, ahí los desafío a ustedes. Cuando ustedes no entiendan un versículo, un texto, un capítulo de la Biblia, vayan al original. ¿Qué quiere decir esta palabra en griego? ¿Qué quiere decir esta palabra en hebreo? Y ahí usted se va a dar cuenta de que quiere decir muchas cosas que el Señor quiere enseñarnos. Mira qué especial. Por eso Jesús dijo, escudriñen ¿qué? Las escrituras, porque allí donde ustedes van a encontrar la salvación, y fuera de eso las que van a dar testimonio de ¿quién? De Él. Entonces es importante leer, meditar, estudiar la palabra de Dios. Sí, hermanos,
Es muy importante. Bien, ahora, ¿y cómo está compuesta la Biblia? La Biblia está compuesta o dividida por el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? La palabra testamento tiene un significado que es pacto, pacto o alianza, donde se hace la diferencia a los pactos de Dios con su pueblo escogido. Voy a mencionarle unas citas acá, donde se muestra pues como ese ejemplo del pacto. Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, capítulo 19, versículos 5 al 6. Mira lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Éxodo de qué? Del Antiguo Testamento. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares ¿qué? Mi pacto. ¿Cuál pacto? La palabra, la ley, porque hay varias expresiones que se lee allí. Vosotros seráis ¿qué? Mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda ¿qué? La tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuáles palabras tenía que decir? El pacto que estaba escrito allí con ellos, lo que Dios les había ¿qué? Dicho. Y esa era una forma de cómo el Señor estaba dando a entender su palabra. Le diréis a mi pueblo, si usted ha escuchado mi palabra, dice allí, y guardaré mi pacto, o sea, su palabra, sus promesas, las leyes, entonces entienda que usted es un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, ¿sí? Y después dice, y si vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente ¿qué? Santa. Y esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué tenía que decirle este hombre al pueblo a través de Moisés? Diles que yo quiero que ustedes sean santos, que guarden mis palabras, que me obedezcan, que sigan lo que yo les estoy diciendo. Ahí se está cumpliendo de cómo el Señor está llevando esa alianza con el pueblo, ¿verdad? Y en Mateo 26, capítulo 26, verso 26 al 28. Mateo 26, verso 26 al 28. Vamos a ver allí que Dios muestra entonces en el Antiguo Testamento una alianza, un pacto, haciendo referencia como pueblo escogido, y con Jesucristo lo muestra allí. Mateo 26, 26 al 28 dice: y mientras comían, mire qué especial, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos. Mire lo que dice: porque esto es ¿qué? Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es ¿qué? Para remisión de sus pecados. Pregunto, ¿eso se ha cumplido o no? ¿Sí? ¿Cómo se cumplió ese pacto, ese compromiso? Dando su vida ¿a dónde? En la cruz. Nota usted allí lo que yo le decía al principio, de que la forma como Dios se dio a conocer su palabra fue a través de la palabra hablada en el Antiguo Testamento. ¿A través de quiénes? Los profetas, sus siervos como Moisés, cierto, Elías, etcétera, etcétera, Daniel, hombres que estuvieron dispuestos a hacer su voluntad, dando un mensaje de parte de Dios al pueblo. ¿Y cómo se hace carne en el Nuevo Testamento? A través de Jesucristo. Entonces allí vemos cómo está compuesta la Biblia. Se divide en dos formas: Antiguo y Nuevo Testamento. Pero no quiere decir entonces que todo lo del Antiguo no sirve y el Nuevo Testamento sí, porque hay algunos que hacen esas como que separaciones y dicen: no, solo vivimos de lo que diga el Nuevo Testamento. No, la Biblia en sí es una, porque recuerde, el contenido, el tema principal es la redención del ser humano. Por eso termina ese versículo ahí, dice ahí: porque esto es mi sangre del nuevo ¿qué? Pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué decía la ley? Que para que hubiera remisión o perdón de pecados tenía que haber derramamiento de sangre, tenía que haber sacrificio. Y Jesús cumple esa promesa, pero él dice: no quiere decir que eso no, vamos a abolir lo que dicen ya los profetas. No, al contrario, tenemos que tenerlo como una evidencia de que ya hacía muchos años estaba profetizando de que iba a venir un Salvador. Por eso no podemos sacarlo de allí, tenemos que apropiarnos de lo que dice la Biblia en sí. Entonces, importante esto: el Antiguo Testamento narra la preparación de la salvación. ¿Narra qué? La preparación de la salvación. Y vamos rápidamente a Jeremías 31, 31. Allí no está
Vamos a buscarlo, Jeremías 31, versículo 31 al 34, para ir cerrando allí, ir concluyendo esta primera parte de la serie La Biblia durante este mes. Génesis 31, Jeremías, muy bien, eso, están atentos, gloria a Dios. Jeremías 31, 31 al 34. Recuerde que entonces Jeremías es un libro de ¿qué? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. Vamos a hacer ejercicios. Este es un libro ¿qué? Profético, pero hay profetas mayores y menores. ¿Este sería un profeta qué? Eso, hagamos el ejercicio, es un profeta mayor. Muy bien, vamos a recordar, aquí estamos en la escuela dominical, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 31, 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo ¿qué? Pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué hicieron ellos? Invalidaron. ¿Se acuerdan lo que el Señor le ha dicho en Éxodo? Cuando leímos, dígales que guarden mi pacto, pero dice que muchos de ellos no lo obedecieron. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré, otra vez el Señor allí, haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? Y el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño. Mire, está diciendo que el niño, el más pequeño va a entender esto, desde el más pequeño, todos ¿qué? Me conocerán, desde el más pequeño ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ahí hay un propósito de ¿qué? De salvación. Entonces el Antiguo Testamento está narrando allí la preparación de la salvación. ¿Y cómo lo cumplió? A través de Jesucristo. Leamos allí Hebreos 13:20, ¿sí? Ya en el Nuevo Testamento muestra la manifestación de la salvación. Escuche esto: por medio de Jesucristo, no a través de una religión, no a través de un pastor, no a través de X persona, no, por medio de Jesucristo. Y leamos Hebreos 13:20. Entonces, Hebreos es que Antiguo o Nuevo Testamento. Vamos a hacerle, muy bien, Nuevo Testamento. Y este pasaje, este libro, tiene un autor donde muchos dicen, no, lo escribió Pablo, otro dice, no fue Pablo, fue otro que era griego, tenía un léxico parecido al de ellos. O sea, ese libro tiene esa incógnita, es especial, es curioso, pero fue establecido entre la regla del canon por su inspiración divina. Entonces, Hebreos, ¿qué les dije? Hebreos 13:20, vamos a leerlo. Dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? El gran pastor de las ovejas, por la sangre de ¿qué? O sea que si Jesús no hubiese resucitado, eso no estaría ahí, pero se cumplió, porque desde antes estaba predicho de que venía un Salvador, un Mesías, que iba a morir, pero iba a ¿qué? A resucitar. Qué especial, ¿verdad? Entonces, la Biblia es muy clara, hermanos, y allí es donde se dan dos pactos, donde a través de estos dos pactos se dividen los tiempos de la humanidad. Lo que se dice antes de Cristo, ¿se acuerda esa sigla AC? ¿Y después de quién? De Cristo. Ahí donde se empieza a generar esa historia, el antes y el después. Entonces, para cerrar, hermanos, vamos a sacar unas aplicaciones frente a esto, ¿sí? Si quiere, Daniel las puede poner allí con la cita, no las vamos a leer, usted las va a leer en casa después. Pero podemos concluir diciendo que la Biblia posee virtudes que no encontramos en otro libro. ¿Posee qué? Virtudes que no encontramos en otro libro. ¿Cuál es la primera? Su origen divino, porque lo leamos en primera carta a Pedro, de Pedro capítulo 1 versículo 21, ¿sí? Donde dice que fue inspirada por el Señor mismo.
Segundo, es que su propósito de revelarnos a Dios nos muestra ese propósito donde Él se quiere dar a conocer al ser humano. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento y para nuestro tiempo, ¿cómo lo manifestó? ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Entonces, su propósito de revelarnos a Dios mismo, porque Él es el mismo autor, ¿se acuerda que lo dijimos al iniciar? Y en tercer lugar, su contenido de plan de salvación, lo acabamos de leer, donde ya ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, donde yo hago un nuevo pacto con ustedes. ¿A qué especial eso? ¿Y cómo lo cumple? A través de Cristo. O sea, hay un plan de salvación. Y en cuarto lugar, su infalibilidad, o sea, su certeza, su seguridad para guiarnos a la verdad. Y quiero que leamos ese texto que es Salmos 19, 7 al 9 para que oremos. Salmo 19, 7 al 9. ¿Ese es que Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo. Salmo 19, el versículo 7 al 9. Mire qué especial para que oremos. Dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Sí están conmigo? ¿Qué hace? Convierte el alma. Mire lo que hace la Biblia. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace qué? Sabio al sencillo. ¿Sí lo están leyendo? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran ¿qué? El corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el versículo 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces da certeza, o sea, da seguridad, convicción, porque ¿qué hace? Nos convierte, nos sacia, cambia nuestra tristeza en alegría, quita nuestras ataduras, nos limpia, nos libera, nos restaura, o sea, hace algo. O sea, que por eso decía al iniciar, no es cualquier libro, es un libro que produce ¿qué? Vida, transforma los corazones. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la palabra? Muy bien, vamos a dejar hasta ahí, oremos. Dígale: Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Dígale: gracias, Señor, por tu palabra, porque ha llegado a mi vida. Y tal vez recuerde esa persona que una vez le compartió a usted el Señor. Dígale: Señor, gracias por ese hermano que un día me habló del Señor. Y si usted se acuerda de esa persona que le regaló una Biblia, dígale: Señor, gracias, porque ha sido el mejor regalo, porque ha producido vida en mi corazón, ha producido cambio. Gracias porque tu palabra, Señor, es verdad, Señor. Me aconseja, me enseña. No es cualquier libro, es un libro que produce vida, es un libro que cambia, es un libro que restaura. Gracias, 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 Señor, porque allí está esa carta de amor, está escrito eso que tú piensas para nosotros, que tienes para nosotros. Padre, ayúdanos como iglesia a amarla, a cuidarla, a guardarla, a atesorarla en nuestro corazón, Señor, a no dejarnos confundir ni desviar, sino que al contrario, le demos el valor que merece, porque es tu palabra en nosotros, es tu voz allí escrita para nosotros, Señor. Dígale: Señor, gracias, y ayúdame a obedecerla, ayúdame a sentir cada día ese deseo de vivir lo que dice tu palabra, no dejarme desviar, no dejarme engañar ni confundir, porque a veces lo que hacen las sectas es eso, confundir al ser humano. Dios no dejó la Biblia para eso, Él la dejó para que nos relacionáramos con Él, para que nos acerquemos a Él, para que lo busquemos, para que entendamos cuáles son sus planes, sus propósitos con cada uno de nosotros, Señor. Y como leíamos ahora en Jeremías, desde el más pequeño hasta el más grande podrá entenderla. Aleluya. Gracias, porque tu palabra es sencilla, tu palabra, Señor, es verdad. Gracias, amado Rey. Yo te doy gracias por la iglesia que está conectada allí. Y si hay alguien por primera vez, tanto allí conectada y aquí en este lugar, puede decirle: Señor, gracias por permitirme escuchar tu palabra. Dígale: Señor, gracias, porque hoy tú me has enseñado que tú quieres darte a conocer a través de la palabra y lo has manifestado a través de tu Hijo. Hoy yo quiero tener ese Salvador en mi corazón. Dígale: yo recibo a Jesús en mi corazón. Hoy reconozco que soy pecador, reconozco que necesito tu ayuda, y hoy te pido perdón por todos mis pecados, porque he vivido no de acuerdo a tus propósitos, sino a los míos. Dígale: Señor, perdóname, pero enséñame a partir de hoy a vivir para ti.
Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dígale, Señor, séllame con tu Espíritu Santo para entender tu palabra y tus caminos. Y gracias por enviar a Jesús, porque a través del sacrificio me has dado el perdón, la vida eterna, la sanidad para mi alma, para mi cuerpo. Dígale gracias. Y si usted está enfermo, dígale, Señor, gracias, porque yo creo que tú puedes sanarme. Dígale, Señor, yo creo que tú eres mi sanador, que tú eres mi libertador, que toda opresión en mi alma, toda preocupación, toda carga se va ahora mismo en el nombre de Jesús, y que venga la paz de Dios, que venga la revelación tuya a cada corazón, porque tu palabra es verdad. Así como te dijo un discípulo, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele ese fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, gloria a Dios. Dios les bendiga a los que están conectados. Recuerde que somos la iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. Bueno, hoy yo veo por primera vez. Ustedes dos vienen por primera vez. ¿Segunda vez? Primera vez. Bienvenidos a la iglesia Centro Evangelístico Cartago. Estos son nuestros anuncios. Oración en la mañana, martes y jueves de 6 a 7 de la mañana, la mejor forma de iniciar el día. Servicio semanal de oración y adoración, miércoles a las 7 de la noche. Si deseas seguir creciendo en la gracia, conocimiento de la palabra de Dios y comunión con los hermanos, te invitamos los jueves a las 7 de la noche a nuestro grupo familiar web a través de la plataforma Zoom. Recuerda solicitar el enlace al 311-7636-228. Reunión de adolescentes y preadolescentes, sábados a las 5 de la tarde. Servicio dominical, domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos. Si tienes una petición de oración o deseas participar de un discipulado, te invitamos a comunicarte al 311-7636-228. Recuerda siempre traer un corazón dispuesto para el Señor. Pon tu celular en modo avión y disponte a escuchar la palabra poderosa del Señor. Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa.